El objetivo de la sesión del día de hoy es que nosotros conozcamos el funcionamiento básicamente y cómo configuramos el complemento de carta aporte en el sistema de CompaKey Comercial Pro. Recordarles que está próxima la liberación de la versión 5.3.2 de CompaKey Comercial Star Pro y es esta versión la que tendrá disponible el uso del complemento de carta aporte. El temario que estaremos viendo, vamos a recordar un poquito qué es el complemento de carta aporte. Vamos a identificar algunos de los escenarios en los cuales se utiliza este complemento de carta aporte y posteriormente iremos ya de lleno al sistema de CompaKey Comercial Start Pro para que veamos cómo realizar la descarga del complemento, cómo realizar la configuración y el registro de los diferentes catálogos que intervienen en el uso de un documento con complemento carta aporte y posteriormente estaremos viendo dos ejemplos donde generaremos un CFDI de ingreso, una factura al cliente y un CFDI traslado, una carta aporte como lo conocemos en el sistema de CompaKey Star Pro para que entonces veamos cómo se ve reflejado ese complemento. Recordemos que el objetivo de esta sesión es que veamos cómo implementamos el complemento carta aporte en el sistema comercial Start Pro. Para eso vamos a identificar primeramente qué es el complemento de carta aporte. Por ahí ya se dio alguna sesión con respecto al fundamento y a todo lo que conlleva el manejo de carta aporte para las diferentes empresas. De igual forma, vamos a recordar pues que el complemento de carta aporte integra toda la información relacionada a los bienes o mercancías, a las ubicaciones de origen, a los puntos intermedios y destinos, así como lo referente al medio por el que se transportan, ya sea vía terrestre, aérea, marítima, fluvial, según su caso, y así incorporar la información para el traslado de hidrocarburos y petrolíferos también. ¿Qué quiere decir? Si nosotros resumimos todo eso que habíamos visto en sesiones anteriores y demás, pues el complemento de carta aporte lo que nos dice es que contiene la información de las bienes o mercancías que se transportan en los diferentes medios y que también nos indica cuáles son las ubicaciones de esta mercancía, por dónde va a pasar, de dónde sale, a dónde llega y si hay puntos intermedios, por dónde pasa. Eso es lo que concentra básicamente el complemento de carta aporte. Recordemos que un complemento en los diferentes, a diferencia de las adendas, los complementos están regidos por alguna autoridad y es la autoridad la que delimita cuáles son los componentes de ese complemento, qué información debe de llevar y en qué casos se usa. A diferencia de las adendas, que las adendas pues son requerimientos comerciales de las diferentes empresas que les piden a sus proveedores que se agregue cierta información en los CFDI de ingreso. Entonces, este complemento de carta aporte, pues lo especifica la autoridad que se debe de utilizar en ciertos casos, en ese caso cuando se trasladen mercancías con cierta información. Para que tengamos como referencia, pues hay que tomar en cuenta que en la página del SAT, en el 1 de mayo, se publicó este complemento y de igual forma, en la resolución miscelánea, pues nos dice que a partir del 3 de mayo se daba un lapso de 130 días naturales para que entrase en rigor. Como fecha como fecha de entrada en vigor se dice, o perdón, se especifica que es el 1 de junio, pero se daban esos 120 días naturales para que se convertase entonces en obligatorio. En este caso, a partir del 30 de septiembre, pues su uso será obligatorio. Existe, existen diferentes
casos donde vamos a utilizar el complemento de carta aporte. Por ahí vamos a tener que identificar que el complemento de carta aporte bien se puede anexar a un comprobante CFDI tipo traslado o bien se puede anexar a un CFDI tipo ingreso, dependiendo de los casos y dependiendo de los escenarios que vamos a ver más adelante. Nos especifica que el complemento de carta aporte se incorpora a un CFDI de traslado para acreditar la posesión de mercancías, brindando la información sobre la procedencia y los destinos de las mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. En el caso de los contribuyentes que brindan servicios de traslados de mercancías por los distintos medios de transporte, se podrá incluir el CFDI en un CFDI de tipo ingreso, se puede incluir este documento de carta aporte. Desde aquí nosotros vamos a comenzar a identificar en qué caso se va a agregar a un CFDI de traslado y en qué caso se va a agregar a un CFDI de ingreso. Si nosotros nos basamos en esta información, pues vamos a delimitar que en el caso de que la empresa se dedica a brindar servicios de traslados de mercancías, pues estamos hablando de que en ese mismo CFDI que le emita por los servicios de esos traslados a sus clientes, puede agregar el documento, el complemento de carta aporte al documento de ingreso. En casos contrarios, donde los contribuyentes que están trasladando esas mercancías no se dedican expresamente a dar esos servicios de traslado, pues entonces pueden agregar el complemento de carta aporte a lo que es un CFDI de traslado. Y lo vamos a ver más adelantito, ahí ya especificado, ¿no? Por aquí en la PPT les voy a dejar disponibles una serie de referencias de dónde está la información que probablemente necesitamos o podésemos consultar si queremos ahondar más a detalle y ser más específicos en todo el fundamento del uso de la carta aporte. Por aquí tenemos la página del SAT que tiene específicamente una sección de carta aporte donde da la información relacionada a lo que es carta aporte. Existe una página donde el SAT publica todos los esquemas y todo el estándar a utilizar. Y en el caso de CompaKey, pues tenemos un documento que ya se les puso a su disposición, por ahí se mandó de igual forma un comunicado donde está la información relacionada a lo que es carta aporte. De igual forma, hace un par de días se acaba de liberar un caso práctico donde se indica cómo preparar la información en un sistema de CompaKey Comercial Star Pro para comenzar a emitir el complemento de carta aporte. Por ahí está pendiente, una vez que esté la liberación de la versión 5.3.2, saldrá la carta técnica que pueden consultar información de carta aporte y de igual forma estará disponible un caso práctico de los diferentes escenarios y el manejo de carta aporte en Comercial Start Pro. Por aquí hay una consulta con referente a la sesión del día de hoy. Por ahí nos preguntaba Víctor con referente al tema. Se había ya mandado un comunicado hace un par de días con el cambio de fechas y el tema para la sesión del día de hoy, para la sesión del día lunes. Ok, de igual forma, ahorita en el chat voy a tratar de compartirles estas ligas para que las puedan tener y las puedan consultar y no tengan que esperar hasta que publiquemos la sesión. A ver si les mandé ahorita las ligas. Si no, de todas maneras, más adelante, al finalizar la sesión, se las vuelvo a compartir para que puedan disponer de ellas. Bien, entonces hablábamos de esta información que va a estar como tal disponibles y entonces la puedan ir consultando para que tengan ya un poquito más de referencias. De igual forma, recordarles que está disponible la sesión que se dio la semana anterior, donde el contador Benito Barragán nos hablaba de todo el aspecto fiscal del uso de estas
de este complemento, ¿va? Bien, vamos a continuar entonces con el siguiente, eh, a, a- a hablar del siguiente tema que hace referencia a los escenarios. Bien, para eso pues continuamos con la sesión y vamos a ver estos pequeños escenarios que tenemos aquí disponibles para que lo podamos ir aterrizando un poquito más. Nos dice entonces la autoridad que en el caso de que requiramos transportar las mercancías, pues debemos de emitir un comprobante al cual le vamos a anexar el complemento de carta aporte. Para esto, antes de iniciar estos escenarios, hay dos preguntas que en lo personal yo me he hecho y me sirven para ir identificando en qué momento debo emitir un comprobante y quién lo debe de emitir, un comprobante con el complemento de carta aporte. Y la primera pregunta es, ¿quién transporta la mercancía? En el escenario donde hay un cliente, donde hay un proveedor y donde puede haber un tercero que preste algún servicio. Entonces ahí hay que poner atención. ¿Quién transporta la mercancía? La segunda pregunta que me hago es ¿a qué se dedica esa persona o ese ente que transporta la mercancía? ¿Por qué me hago esa pregunta? Ok, suponiendo en este esquema que tenemos aquí está esta persona y esta persona se llama Pedro. Pedro vende computadoras. Esas computadoras que le vende, pues se las vende a su cliente, ¿no? Tiene un cliente y le vende esas computadoras. Entonces, Pedro lo que hace es generar un CFD de ingreso por la venta de esas computadoras. Pero resulta que el cliente le dice a Pedro, oye, necesito que tú me mandes las computadoras. Entonces ahí hay que tomar en cuenta quién va a enviar esas computadoras y quién las va a trasladar. En este caso, si Pedro, por ejemplo, tiene a su disposición un vehículo, y él puede decir, ah, pues yo le llevo en mi vehículo a mi cliente, le llevo las computadoras, entonces, ¿quién está trasladando en este ejemplo preciso, quién está trasladando esas mercancías? Pues el mismo Pedro está trasladando las mercancías, pero entonces lo que dice ahora este complemento es, quien traslada las mercancías es quien debe de emitir un comprobante con el anexo del complemento de carta aporte. Entonces, bajo este escenario, nos decía las diapositivas anteriores que podemos generar o anexar el complemento de carta aporte a un CFDI de ingreso o a un CFDI de traslado, pues entonces ahí hay que delimitarlo. Solamente las empresas que se dedican expresamente al traslado de mercancías, en este ejemplo o en este caso, un transportista, es quien puede emitir un CFDI con el anexo del complemento. Los demás casos, en este caso, Pedro transporta las mercancías, pero su actividad no es transportar mercancías, su actividad es vender computadoras. Él tiene un camión con el cual va a poder transportar esa mercancía. Entonces, ¿qué es lo que tendrá que hacer Pedro? Además del CFDI que le dio a su cliente por la venta de las computadoras, él va a generar un CFDI de traslado con el complemento de carta aporte para amparar ese traslado de mercancías por si la autoridad se lo requiere y entonces lleve las mercancías a su destino al cliente que se lo está básicamente solicitando. Deme un segundo, estoy con ustedes. Va. Entonces, en este escenario, pues ya estamos preguntando, ¿quién traslada la mercancía? La traslada el mismo propietario de esas mercancías, quien las vende. ¿Ok? ¿A qué se dedica esa persona? ¿Se dedica a trasladar? No, no se dedica a trasladar. Se dedica primordialmente o principalmente a vender computadoras en este ejemplo. Entonces, eso nos va a delimitar que se va a generar un CFDI de traslado con el complemento para amparar el traslado de dichas mercancías. ¿Va? Vamos a pasar al siguiente escenario. Y en este caso, vemos aquí ya una tercera figura que es un intermediario. Ok,
Estamos en el mismo ejemplo. Pedro vende computadoras y Pedro le vende 100 computadoras a su cliente. Por esa venta, Pedro va a generar un CFDI de ingreso, la factura. Pero resulta que Pedro necesita empaquetar esas computadoras, necesita que esas computadoras vayan con una presentación específica y que se empaquen en una serie de cajas con eh, con una presentación específica, y para eso contrata a un intermediario. Ese intermediario puede ser una empresa que se dedica al empaquetado y que se dedica a hacer alguna especie de maniobra. Entonces, este intermediario igual le puede decir, o Pedro le puede decir, ¿sabes qué? Después de que las empaquetes o después de que les des esa presentación que yo quiero, como ya están en tu bodega, no se las puedes enviar a mi cliente para no tener que triangular, venir por ellas y demás. Entonces el intermediario puede decir, sí, yo tengo un vehículo, se las llevo a tu cliente. ¿Qué es lo que pasa aquí? En este caso, el intermediario le va a generar un CFDI de ingresos por aquellos servicios que le está dando a Pedro. Y de igual forma, va a decir, como tengo un camión, pues en vez de regresártelas a ti, se las puedo llevar a tu cliente. No pasa nada. ¿Qué va a pasar aquí? Este intermediario, su actividad principal no es la de trasladar mercancías, pero de igual forma él cuenta con un vehículo para trasladarlas y llevarlas al cliente final de Pedro. Entonces, ¿qué es lo que haríamos en este caso? ¿O qué es lo que pasaría en este caso? Este intermediario le va a emitir un CFDI de ingresos a Pedro por el servicio del empaquetado, por el servicio de generar las cajas con la presentación que él quiere, pero además le puede incluir ese servicio de maniobras por moverle esas mercancías. Entonces, este intermediario, como no se dedica primordialmente a realizar traslados, pues lo que tendría que hacer para llevarle las mercancías una vez que ya las tiene listas y llevárselas al cliente de Pedro, pues necesitaría generar un CFDI de traslado con la carta, con el complemento de carta aporte, para que entonces ampare este intermediario, ampare que está trasladando las mercancías de Pedro y que se las va a llevar al cliente de Pedro. En este caso, estamos haciendo uso de un intermediario y ese intermediario le proporciona ciertos servicios además de llevar esas mercancías. Por aquí nos pregunta Natalio, ¿DHL es un intermediario? Ahorita lo vamos a ver. Por aquí nos pregunta Yadira, ¿qué pasa si el propietario es el que las empaqueta, pero solo contrata el servicio de traslado? Esas dos preguntas que nos hacen Natalio y que nos hacen Yadira recaen en otro tipo de escenario. Vamos a ir a el tercer tipo de escenario. El tercer tipo de escenario es donde Pedro, que vende las mercancías, después de emitir el CFDI de ingresos o la factura, contrata a un transportista. El transportista expresamente se dedica a mover mercancías de un lugar a otro. En este caso, por ahí nos mencionaba Natalio, un DHL es un transportista. En este caso, si el cliente ya tiene empaquetada su mercancía y solo necesita moverla, va a contratar a un transportista. En este caso, nos dice entonces el fundamento de carta aporte que en el caso de que seamos una empresa transportista, vamos a emitir un CFDI de ingreso por el servicio de transporte de carga a Pedro, pero como somos transportistas, sí tendremos la posibilidad de en este mismo CFDI de ingreso anexar el complemento de carta aporte con la información de la mercancía que estamos trasladando. Entonces, ahí ya recae un tercer escenario.
Aquí hay una pregunta que nos hace Luis Ávila. Dice, en mi caso, mis clientes solo hacen la logística de la transportación de la mercancía y subcontratan maniobras y transportistas. ¿Cuál es la pregunta en este caso, Luis? ¿O cuál es el escenario? Nos hace una pregunta aquí Jorge Luis. ¿Cuál es la diferencia de un intermediario y un transportista? Va un ejemplo y a ver si nos queda muy claro. Si hablamos de un agente aduanal, el agente aduanal se encarga de realizar ciertos servicios. El agente aduanal recibe la mercancía, verifica que se abran los contenedores, descarga la información, descarga las mercancías de los contenedores, pero ese agente aduanal a veces requiere, una vez que está ya toda la logística y todo el papeleo de la recepción de la mercancía en el puerto, requiere un servicio de transporte. Entonces ahí contrata a un tercero que es un transportista. El agente aduanal, pudiésemos decir en este caso, es el intermediario, es un tercero. Él le cobra al cliente por los servicios de hacer todo el papeleo y de hacer toda esa verificación. Puede ser entonces que el agente aduanal tenga camiones y mueva la mercancía. Si el agente aduanal no tiene camiones, el agente aduanal contrataría a un transportista para mover esas mercancías. Es ahí donde entra ya la figura de un tercero. El agente aduanal es ese tercero que le cobra por los servicios de la verificación, del papeleo, etcétera. Bien, entonces aquí en este caso, en este tercer caso, estamos ya contratando al transportista. Inclusive, me voy a regresar un poquito más aquí en este caso del intermediario. Si nos mencionamos a este ejemplo que dábamos del agente aduanal, el agente aduanal, por ejemplo, hace toda esa logística. Si el agente aduanal tiene sus camiones para mover la mercancía, entonces entraría aquí generando el CFDI para trasladar ese FDI de traslado para mover esas mercancías. Si el intermediario, el agente aduanal, no tuviese estos camiones, entonces aquí debería de entrar otra figura donde este intermediario contrata a un transportista, pero ese ya sería un cuarto escenario. Entonces, bajo este esquema, pues entonces vamos a delimitar. ¿Quién mueve las mercancías? ¿El que las vende? ¿El que le da algún servicio al que las vende? Siempre y cuando no sea su actividad principal mover las mercancías, entonces va a generar un CFDI de traslado con el complemento. ¿Quién mueve la mercancía? Un transportista. ¿A qué se dedica el transportista? El transportista se dedica principalmente y expresamente a mover mercancías de algún lugar a otro. En este caso, el transportista puede generar el CFDI de ingreso cobrándole los servicios del transporte y el transportista puede anexar en ese CFDI de ingreso el complemento de carta aporte. Ese complemento de carta aporte, pues ya va a ir en cualquiera de los documentos para que entonces al momento de que se trasladen, si la autoridad responsable lo requiere verificar, pues entonces se corrobore con esa información. Bien, estos son los principales tres escenarios que por ahí se están manejando y donde pudiese haber combinaciones de unos con otros. Por eso es muy importante que se hagan, si tienen algún escenario diferente, se hagan esas dos preguntas que yo les hacía. ¿Quién transporta la mercancía? ¿A qué se dedica quien transporta la mercancía? Eso les va a ayudar a entender en qué punto se debe de generar el complemento de carta aporte o quién lo debe de generar y en qué tipo de documento lo debe de generar. ¿Va? Entonces, ahora sí vamos a lo que nos compete principalmente en esta sesión. Aplicar el complemento de carta aporte en lo que es el sistema de CompaKey y comercial Start Pro. ¿Va? Recordemos entonces que teníamos por ahí diferentes escenarios. Hay que tomar en cuenta y hay que considerar esto.
En esta primera implementación del complemento de carta aporte que iniciamos con el sistema de Comercial Star Pro, el complemento de carta aporte está enfocado y solamente está incluido para lo que es autotransporte federal. ¿Qué quiere decir? Transportes de vía terrestre en territorio nacional y que van de punto a punto. ¿Por qué de punto a punto y por qué lo dejo claro? Recordemos que cuando veíamos la definición de carta aporte, la definición que nos decía ampara el traslado de bienes o mercancías, la ubicación, los puntos intermedios nos decía, y que también abarcaba lo que era cualquier tipo de transporte, pudiese ser terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y demás. Entonces, hay que acotar, el complemento está solamente disponible en el Compact Comercial Star Pro para lo que es autotransporte federal. Si tenemos algún cliente que se dedica a mover las mercancías en México por ríos, no tenemos, no aplica el complemento en este caso, no lo pudiésemos utilizar. Si se dedica a mover las mercancías de forma aérea, hasta este momento, este complemento en Star Pro solamente se puede utilizar autotransporte federal de punto a punto. ¿Qué quiere decir de punto a punto? Que sale desde un origen y llega a algún destino sin intermedios. No hay una posibilidad de decir, el cliente manda la mercancía a un destino inicial, descarga cierta mercancía de ese total y después se va a otro punto y después a otro punto. Entonces, debemos de ser bien claros en este caso, es de origen a destino, de punto a punto. Aquí, por ejemplo, nos pregunta Jorge, en el escenario, el dueño de la mercancía va a desplazar su mercancía de una bodega a otra, pero la traslada vía terrestre y utiliza carreteras federales. ¿Debe de hacer el complemento de carta aporte? Así es, Jorge. Cualquier persona que se dedique básicamente o que vaya a mover ese mercancías, como bien lo veíamos en la sesión que teníamos con el contador Benito, nos decía, cualquier persona que mueva mercancías, tiene que generar un documento que lo avale, ¿no? En este caso, si es el mismo dueño que mueve sus mercancías de un estado a otro, debe de tener el complemento carta aporte para amparar ese traslado de mercancías. Por aquí nos hace una pregunta y esta pregunta nos hace Jorge. Esta es una pregunta ya más fiscal. Dice, mencionas que el complemento aplica autotransporte federal de punto a punto, entonces aplica local. Me refiero dentro de la misma ciudad. Según lo que nos dice toda la resolución miscelánea y toda la información fiscal de este tema, a cualquier persona que traslade mercancías lo debe realizar. Ahí hay una serie de preguntas que se han hecho, Jorge, ya un poquito más enfocadas a este tipo de escenarios. Ahí sí yo te recomendaría que pudieses consultar la plática con el contador Benito Barrán, que ya está grabada y está disponible, y ahí él nos especifica, según lo que dice la ley, cualquier persona que mueva mercancías debe de tener un complemento. Por muy absurdo que pudieran ser varios de los escenarios que se presentan ahí, se debe de realizar. Entonces ahí sí, en casos más específicos, Jorge, sí te recomendaría pues que lo chequemos ya con la información fiscal para tener ese fundamento, ¿va? Por aquí nos pregunta Oscar, si mi cliente genera el producto y él mismo lo transporta a la mercancía, ¿qué opción sería? Ahí quien traslada mercancía es el mismo productor y él es el que debe generar un documento de traslado con la información de la mercancía que va a trasladar. Bien, vamos entonces a enfocarnos a la aplicación ya de lo que es carta aporte en el sistema de Comercial Star Pro. Si hay dudas con referente a los diferentes escenarios, les recomiendo consultar la sesión con el contador Benito Barragán, que ya está disponible, la pueden descargar desde mi gestión en podcast y tutoriales para que vean todo el panorama
de escenarios. Ahorita pues vamos a aterrizar un poquito más esa información al sistema de Comercial Start Pro. Bien, comenzamos entonces que para el caso del sistema comercial Start Pro, donde vamos a poder utilizar el complemento de carta aporte para lo que es el autotransporte, en este caso transporte terrestre, pues hay que tomar en cuenta una serie de consideraciones y configuraciones en el sistema de comercial Start Pro. Lo primero es que tengamos ese complemento en el sistema. Una vez que esté disponible la versión 5.3.2, ya va a contener vamos a tener la posibilidad de descargar el nuevo complemento. Posteriormente, lo que tendríamos que hacer es el registro y configuración de los clientes. Vamos a ver dos escenarios para que veamos ese registro. Posterior a esto, tendríamos que hacer la configuración de productos y servicios, hacer el registro de la configuración de contactos. Vamos a ver por qué necesitamos contactos, el registro y la configuración de los vehículos y posteriormente la captura de los documentos de ingreso o de traslado con el complemento específico. Bien, lo primero que hacemos pues es realizar la descarga. Recordar que cuando tengamos la versión 5.3.2 vamos a ingresar a la sección de organización en el apartado de adendas y complementos, y en ese apartado de adendas y complementos tenemos en la pestaña de listas la opción para bajar la definición. Esta opción para bajar definición nos sirve para que actualicemos todas las adendas nuevas y todos los complementos nuevos que estén disponibles en nuestro sistema. Si ahorita bajamos con la versión que tenemos ahorita, nos metemos y bajamos, todavía no va a estar actualizado este complemento hasta la nueva actualización 5.3.2 que está pronta a liberarse. De igual forma, una vez que tenemos ya identificado cuál es el complemento que necesitamos, ese complemento se llama Carta Aporte Autotransporte Federal. Le damos clic en bajar y se va a actualizar. Si yo voy a mi sistema, recordemos que en la sección de organización tenemos la sección de adendas y complementos, y en esta sección de adendas y complementos vamos a darle clic en bajar definición. Sobre bajar definición buscaríamos lo que es el complemento de carta aporte, y una vez que lo tengamos disponible lo vamos a bajar. En este caso yo ya lo tengo descargado. Al visualizar que lo tenemos aquí, pues entonces ya tendríamos en este caso pues disponible ese complemento actualizado. Recordar que esta acción la vamos a poder realizar o nos va a funcionar ya con la información actualizada cuando tengamos disponible la versión 5.3.2. ¿Va? Este es el primer apartado. Eso es una de las opciones sencillas de configurar. Posterior a esto, lo que tendríamos que hacer es el registro de nuestros clientes. Para registrar a nuestros clientes hay que recordar que deben de estar registrados como empresas. Y de igual forma, todas aquellas personas que van a involucrarse en este proceso de envío de las mercancías o de traslado de las mercancías deberán de estar registrados. Por ejemplo, el remitente a quien se le envían las mercancías debe estar registrado como empresa. El destinatario debe de estar registrado como empresa. El propietario o el arrendatario, en el caso de que se contraten vehículos, deben de estar registrados como empresas. ¿Por qué? Porque se van a solicitar en los campos de captura del complemento carta aporte. En este caso, si yo tengo un cliente al cual le voy a hacer el traslado de mercancías, además de emitirle un CFDI por X venta de productos o de servicios, pues entonces necesitamos que también ese cliente esté registrado como tal como cliente. Voy a comenzar en este caso, pues identificando que en la sección de ventas
Vamos a localizar clientes y en clientes vamos a poder seleccionar aquellas personas que están dadas de alta como empresas para generarlos como clientes, ¿ok? Y para eso, al cliente una vez registrado, le debemos de asignar el complemento de carta aporte sobre el campo complemento a venta. ¿Cómo haríamos esto en el sistema? Bien, para eso pues me voy al sistema comercial Star Pro. Aquí lo primero que hacemos es todas aquellas personas que van a fungir o que van a tener alguna función en el movimiento de las mercancías, pues aquí los vamos a dar de alta. Por ejemplo, la empresa con la que estoy trabajando se llama Empresa del Transporte. Tengo registrado a Comercializadora SADCB, tengo registrado a Público en General y tengo registrado a Oscar Wong. En este caso, esta comercializadora, esta empresa del transporte, se dedica a transportar mercancías. Esta empresa se dedica a trasladar mercancías. Entonces, quiere decir que esta empresa es transportista. Aquí voy a tener a las empresas que intervienen en esas operaciones, pero es importante que en el menú de ventas, en la sección de clientes, tengamos dado de alta quiénes son nuestros clientes, quiénes nos contratan para el caso de mover sus mercancías. Y en este caso tengo a Comercializadora SADCB, que ya es una empresa y la tengo registrada como cliente. A esta empresa comercializadora le voy a indicar que vamos a hacer uso del complemento de carta aporte autotransporte federal. ¿Va? Hasta este punto, pues ya delimito. Por ahí puedo tener a lo mejor otras empresas que no necesariamente son mis clientes, pero que se van a usar en alguno de los puntos del traslado de las mercancías y lo vamos a ir aterrizando conforme vayamos avanzando, ¿va? Entonces, ya tengo dado de alta a mis clientes y en este caso, comercializadora es una empresa, comercializadora SA es una empresa que constantemente me pide mis servicios de traslado de mercancías. A esta empresa le agrego, a este cliente le agrego el complemento de carta aporte. ¿Va? El siguiente apartado es el que nosotros configuremos los productos y los servicios que intervienen en este caso. Ojo aquí, nos dice, se deben de capturar los servicios incluidos en los documentos de ingreso, en el caso de un transportista, así como los productos a registrar en el complemento de carta aporte, los productos transportados. Y ahí hay una pregunta que yo me hice al momento que se estaba implementando o que lo estábamos viendo cómo se implementaba. Soy, en este caso, la empresa del transporte SADCB. Yo me dedico a transportar, yo me dedico a realizar fletes. Entonces, debo de corroborar que tengo en mi catálogo de productos y servicios, pues ese servicio de fletes, ¿no? Que es a lo que me dedico. Pero ¿qué va a pasar a partir de que entre en vigor este nuevo complemento y de que yo como transportista deba de llevar un documento que tenga complemento de carta aporte? Voy a necesitar especificar cuáles son las mercancías de mi cliente, el que me contrata el servicio de flete, debo de especificarlas en ese documento. Para poderlas especificar, entonces lo que tendríamos que hacer es, yo como transportista, voy a necesitar tener que registrar los productos de mi cliente, porque en el documento de complemento de carta aporte debo de especificar qué es lo que llevo. En este caso, vamos a ir armando el escenario. La empresa comercializadora SA me contrata a mi empresa del transporte para que le dé el servicio de flete que ya tengo aquí en mi sistema, pero ahora entonces, como mi empresa, como la empresa comercializadora, que es la que está contratando el servicio de flete, se dedica a vender peras y manzanas, y yo le voy a transportar esas peras y manzanas, yo debo de generar en el complemento de carta aporte o debo de tener la información de esos productos. ¿Cuáles son esos productos? ¿Cuál es la medida que utilizan? ¿Cuál es la clave de producto y servicio?
del SAT que utiliza. ¿Por qué? Porque esa es información que se requiere en el complemento de carta aporte. La autoridad nos especifica, indícame qué productos llevas, si es que tú eres dueño de esos productos o si es que tú solamente los estás transportando. Sin importar de quién sean, necesitan ir en el complemento de carta aporte. ¿Son míos o son de mi cliente? Necesitan ir en el complemento de carta aporte. Y para poderlos poner en ese complemento, los debemos de tener básicamente registrados en el sistema. Bien, entonces, en esta configuración, pues, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Cerciorarnos de que tengamos los servicios en el caso de ser transportista y cerciorarnos de que tengamos los productos que vamos a mover, ya sea que sean míos o ya sea que sean del cliente. Bien, entonces, con esto, pues lo que estoy corroborando es esta información. Aquí, por ejemplo, en la sección de servicios, yo como empresa transportista tengo el servicio de flete, que es lo que le cobro a mis clientes. Lo que debo de corroborar es entonces que tenga esos productos. Si ustedes observan, voy a dar de alta, en este caso, las peras y las manzanas de Comercializadora S.A. y debemos de indicar cuál es la clave de producto y servicio. Esa clave de producto o servicio debemos de indicar cuál es la unidad. Y además, en el catálogo vamos a especificar información de esos productos. Si nosotros nos vamos al botón de adenda del producto, pues entonces deberíamos de validar que tenga la información o la información requerida en el campo de adendas. Esta ventana que tenemos aquí ya va relacionada con los requisitos de información que requiere el complemento. Entonces, comenzamos a configurar los productos de los productos que vamos a transportar. Vamos a indicarle si es un material peligroso o no. Vamos a indicar en el caso de que sea material peligroso, pues vamos a indicar cuál es la clave de ese material. ¿Cuál es el tipo de embalaje de ese material? En ese caso, si va en bidones, si va en cajas, si va en sacos, etcétera. Y la descripción de embalaje. En este caso, la descripción de embalaje pues puede ser, va en cajas máster con cajas pequeñas de 10 unidades cada una. Eso lo podemos especificar, es un texto abierto. Cabe mencionar que cuando tengásemos datos de captura para el complemento y estén marcados como blanco, no son obligatorios. Cuando tengamos datos, en este caso, en rosa, ahí sí ya van a ser obligatorios. Ojo aquí. En este caso de materiales peligrosos, el SAT tiene en sus catálogos delimitados con base a las claves de productos y servicios, cuáles de ellos son materiales peligrosos. Entonces, nosotros en este caso, como transportista, yo le tengo que preguntar a mi cliente, oye, ¿tus manzanas son material peligroso con la clave que me estás dando? Sí o no, para entonces que nosotros sepamos y la podamos configurar. Suponiendo, yo pongo aquí, voy a transportar sulfuro y el sulfuro es de mi cliente. Entonces yo voy a registrar en el sistema sulfuro con su clave correspondiente al sulfuro según la presentación y en los datos de adenda tendríamos que corroborar si el SAT nos dice que es peligroso o no es peligroso. Esa información la deberá de conocer el cliente, básicamente. Y aquí le vamos a indicar, si es peligroso. ¿Cuál es la clave de ese material peligroso? Pues a lo mejor, no sé, debe de haber algún elemento que diga sulfuro y que esa sea la clave según la presentación y demás. Es un ejemplo, eh, no es real, básicamente. O a lo mejor estamos transportando algún hidrocarburo. ¿Es peligroso? Sí es peligroso. Pues entonces hay que validar cuál es la clave de ese hidrocarburo, ¿no? Y esa información va a ir en el campo de adenda. En el caso que tenemos ahorita, pues estamos transportando manzanas. Las manzanas son peligrosas. Tendríamos que checar el catálogo del SAT para ver si es eh, peligroso o no. Y entonces ya nosotros indicarlo.
Nos pregunta Natalio, ¿ese catálogo de claves o materiales peligrosos es del SAT o ya estaba especificado en una parte? Es del SAT precisamente y déjenme corroborar por aquí. Hay una liga que les voy a abrir. En esta liga que tengo aquí en pantalla es donde nos da la información de todos los catálogos que tenemos por aquí. Y en el estándar, por ejemplo, en el catálogo de complementos, aquí pueden descargar esos catálogos para especificar cuáles son las claves y la descripción de esos catálogos. Entonces, no sé si lo tenía ya anteriormente, Natalio, pero sí está disponible ahorita al momento. Entonces, esa misma liga que viene ahí en la PPT, pues la van a tener ustedes disponibles ahí para que la puedan consultar. De todas maneras, se las envío aquí para que entonces puedan la puedan consultar. Recordar que en la PPT está toda esa información para que puedan consultar esas claves. De igual forma, aquí está el estándar, aquí está el esquema, por si hay alguna duda ya más específica. Esta información es en la que se basa básicamente el sistema de Comercial Pro para ir delimitando esas validaciones. ¿Va? Bien, entonces aquí tendríamos que capturar información del producto, si es material peligroso o no y cuál es la clave de ese material, además de cuál es el tipo de embalaje y cuál es la descripción. De igual forma, si manejásemos alguna fracción arancelaria, en el caso de que el producto vaya a llegar a un puerto y después vaya a salir o que haya entrado, pues entonces aquí tendremos que especificar esas fracciones arancelarias. Por aquí está de igual forma, en la actualización ya se tienen previsto que esas fracciones arancelarias vengan a 10 dígitos. Esto ya va a venir en la versión liberada. Yo sigo trabajando ahorita con una versión de pruebas. Bien, entonces, recordemos, debemos de dar de alta nuestros servicios, debemos de dar de alta nuestros productos y en el caso de los productos, de igual forma, debemos de capturar información en el campo de adenda. De igual forma les comento, el SAT delimita, dependiendo del tipo de documento, no del tipo de documento, pero el SAT delimita cuáles son las claves de productos y servicios que se pueden incluir o no en un complemento de carta aporte. ¿Por qué les comento esto? Si nosotros identificamos en el catálogo de claves y productos del SAT, pues vamos a ver que hay una serie de claves que van relacionadas a servicios. ¿Ok? Esas claves de servicios no se pueden utilizar como mercancías en el complemento de carta aporte. ¿Por qué? Pues porque no estás transportando un servicio, necesitas transportar bienes o mercancías según nos dice. Entonces el SAT también delimita esas claves de productos que se pueden utilizar como mercancías en el complemento de carta aporte. ¿Dónde podemos consultar esa información? En la misma liga que les acabo de pasar, donde vienen esos catálogos. Por aquí en este archivo de catálogos, déjenme ver si por aquí lo tengo descargado. Denme un segundo, está abriéndolo. Aquí está. Clave de productos y servicios. Si ustedes observan, son alrededor de 28,000 claves y productos y servicios que se pueden utilizar o se pueden asignar a los productos que se van a agregar al complemento. Y si ustedes observan, pues no va a haber claves de servicios. El catálogo de productos del SAT, si no mal recuerdo, son más de 40, más de 60, no tengo el dato, la verdad, así en mente, pero estas claves de aquí solo son un extracto. Solamente estas claves son las que se pueden asignar a los productos que se van a agregar como mercancías en el complemento de carta aporte. Y por aquí lo que nos preguntaba Natalio, por ahí hay una serie de cuáles son esas claves de materiales peligrosos y déjenme checar si por acá también delimita
aquí en este mismo catálogo, esta columna de material peligroso indica si es peligroso o si no es peligroso. Por ejemplo, déjenme filtrar un producto. Voy a poner uno que tenga 1. ¿Qué quiere decir? Si mi cliente me dice voy a transportar fertilizante de fósforo, entonces el SAT delimita que es peligroso. Lo que va a checar entonces cuando generemos el complemento es que tenga la clave de fertilizante de fósforo y que diga, en este caso, déjenme que lo abra, por aquí se me... Y en ese caso debería decir que sí. ¿Cuál es la clave de ese material? Pues tendríamos entonces que buscarla. ¿En dónde? En estos catálogos. Esa misma liga ya se las puse a su disposición para que puedan ir descargando esos materiales. La clave de material peligroso, pues aquí nos va a decir cuál está. De hecho, aquí vamos a ver las claves y esas claves pues ya van a estar disponibles para la validación en el sistema. Aquí tendríamos que buscar cuál es la clave de ese producto. Entonces, aquí pues ya vamos a ir teniendo conciencia de que ciertos productos que se agregan como mercancía en el complemento deben de llevar la clave de producto y servicio. Con base a esa clave, el SAT delimita si son peligrosos o no, y eso lo tenemos nosotros que especificar en la información de el campo, en la información de adenda, ¿va? Esta liga está disponible para que ustedes puedan descargar los archivos si es que tienen la necesidad de validar ese tipo de información, ¿va? No lo delimita Comercial Star Pro, lo delimita básicamente el SAT. Bien, entonces, vamos entonces a continuar con el siguiente apartado. Teniendo en cuenta que ya tenemos esos productos y ya tenemos esos servicios, pues entonces, qué es lo que sigue? Vamos ahora a el registro de información de contacto. En este caso, vamos a necesitar registrar en el sistema todos aquellos operadores, quienes van a manejar los vehículos que trasladan esas mercancías, ya que sean, en el caso del transportista, pues todos sus choferes. En el caso de la empresa que ella misma mueve sus mercancías, pues ¿quién es el chofer que mueve el camión de la empresa? En el caso del intermediario, si tiene sus propios camiones también, ¿quiénes son los choferes que utilizan esos camiones? Y es importante que esos operadores, que son los choferes, pues se den de alta en el sistema. ¿Dónde los vamos a poder registrar? Para no llenar el catálogo de empresas, pues esas personas que están ahí colaborando como operadores se van a agregar en la sección de catálogos. Y es importante que se capture el nombre, el apellido paterno-materno, el país de residencia, un documento que identifique a esta persona, como puede ser el RFC, la licencia o el número de identificación fiscal en el caso de ser un extranjero, y la dirección personal que tenga esta persona que en el sistema esté habilitada como principal. ¿Por qué? Porque esa información, esta dirección, se va a tomar dentro del complemento de carta aporte. Es, en este caso, un dato que debe de ir en el complemento y vamos a ver cómo lo hacemos. En ese caso, en el sistema, deberíamos de ir a la sección de organización, en el catálogo de contactos, y aquí vamos a registrar a los operadores, a los choferes. Bien, si yo ingreso a mi sistema, pues ¿qué es lo que voy a ver? Me voy a organización, me voy a la sección de contactos y en la sección de contactos tengo a dos personas. Tengo a Juan Sánchez y tengo otro registro, y este Juan Sánchez es quien mueve el camión, quien maneja dicho camión. ¿Cuál es la información que nos decía que necesitamos? La información del nombre y apellidos. Necesitamos de igual forma una dirección personal. Debe de ser, en el caso de Comercial Star Pro, la dirección personal
que esté marcada como principal es la que se va a tomar para el caso del complemento de carta aporte. Esa información más adelantito lo vamos a ver que se anexa al complemento de carta aporte. Recordemos y hago énfasis en que es la dirección personal y debe de estar marcada como principal. Nos pedía además un documento para identificar a este chofer. Y dentro de esos documentos nos decía que podía ser el RFC o que puede ser la licencia de manejo o que puede ser en este caso el número de identificación fiscal en el caso de que el chofer tenga residencia extranjera, ¿no? En ese caso yo tengo este chofer y tiene una licencia de manejo. Vamos a ver por qué necesitamos este dato. Esta licencia de manejo hay que recordarlo, lo vamos a ver junto con la dirección de esta persona en el complemento una vez que veamos el XML. ¿Va? Entonces ya tengo dado de alta a mis choferes como contactos básicamente. Vamos al siguiente apartado y en el siguiente apartado iremos a ver lo que son los vehículos. Debemos de registrar, en este caso, los vehículos cuando seamos propietarios o seamos intermediarios o seamos el mismo transportista. Cualquier persona que lleve la mercancía o cualquier empresa que genere el documento de carta aporte, pues deberá de tener básicamente ese registro de vehículos, porque de igual forma esa información del vehículo se va a anexar al complemento de carta aporte, donde vamos a hacer uso de o configuración de este catálogo. En la sección de organización, en la sección de vehículos, vamos a dar de alta todos esos vehículos. Nos indica a qué empresa pertenecen, pues básicamente a nuestra empresa, y vamos a tener que capturar cuál es el nombre que le damos a ese vehículo, cuál es el modelo. En este caso, el modelo requiere un valor numérico y es un año, si es 2020, 2019, de qué año es ese vehículo. Nos pide las placas y nos dice qué tipo de vehículo es, si es un tráiler, si es un camión, si es una pickup o demás. Además de que este catálogo incluye información de adenda para el vehículo. ¿Qué información vamos a visualizar? En este caso, el tipo de permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, qué tipo de permiso tiene para que pueda hacer ese transporte federal. ¿Cuál es el número de permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Debe de tener una póliza de seguros ese vehículo y nos pide cuál es la aseguradora y cuál es el número de póliza. Además de que nos indica cuál es la clave del transporte y cuál es el tipo de remolque que pueda tener. En este caso, si es una pickup, pues trae una caja. Si es em, un tráiler, pues aquí tendremos que validar qué tipo de tráiler es para que ver qué tipo de remolque es el que lleva. Esa información, pues básicamente la conocerá el dueño del vehículo. En este caso, si somos una transportista, ellos lo conocen. Si nosotros ya tenemos un transporte, pues seguramente lo tenemos asegurado. Seguramente si nos movemos en territorio nacional, tenemos un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes según sea el caso, ¿no? Y pues esa información la vamos a ver reflejada ya en el sistema cuando la capturemos, dijimos, en el menú de organización, en la sección de vehículos, damos de alta nuestros vehículos con la información que nos pide el nombre del vehículo, a qué empresa pertenece, en este caso a nuestra empresa, el modelo, las placas, el tipo, y en la sección de adenda, pues especificar esa información. ¿Cuál es el tipo de permiso que se tiene? Si es transporte privado de carga, si es de autotransporte, si es de transporte federal de carga, etcétera, pues estos los vamos a validar. Estos catálogos, pues de igual forma, están definidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los localizamos en el archivo que veíamos anteriormente de catálogos. ¿Cuál es el número de permiso que se otorgó? La aseguradora, la póliza, qué tipo de clave utiliza el autotransporte, si es articulado, si es remolque, si es de grúas, si es un tractocamión,
especializado, demás. Esa información, pues, básicamente la conocería el propietario del vehículo y qué tipo de caja utiliza. Por ahí si es una caja refrigerada, si es una caja seca, si es una caja como tal nada más así llana, si es una grúa. Esa información pues ya la conocerá, como lo menciono, el propietario del vehículo. Entonces, ya descargamos el complemento, registramos en este caso las empresas, las personas con las cuales tenemos interacción. De esas empresas delimitamos cuáles son nuestros clientes. Al cliente le asignamos el complemento de carta aporte. Validamos que tenemos los servicios o los productos que transportamos. Corroboramos que tenemos dado de alta nuestros choferes como contactos y validamos que tenemos entonces ya los vehículos donde se va a mover esa mercancía. ¿Qué es lo que sigue entonces? Sigue entonces la generación del documento. Al momento de que generemos el documento, independientemente de que este sea tipo traslado o que sea tipo ingreso, según el escenario donde caigamos en la operación, pues va a ser necesario que se capture información en el encabezado del documento y que se capture información en los movimientos, en las partidas del movimiento. Y vamos a ver ahorita por qué es necesario esa información. Cuando vayamos al sistema, vamos a validar que existe al momento de generar el documento a un cliente que tiene asignado el complemento de carta aporte, pues vamos a validar que se habilita el campo o el botón de adenda y la previsualización de adenda complemento. De igual forma, en el apartado de las partidas o de los movimientos, vamos a visualizar este campo que se llama carta aporte. Ahorita vemos para qué se utiliza. Y de igual forma, se va a habilitar una columna que se llama adenda. En ese botón de adenda, pues hay información que vamos a ir capturando según se requiera y que esta puede ser opcional o puede no capturarse según, según lo vayamos delimitando en cada uno de los diferentes escenarios, ¿va? Voy entonces a ingresar al sistema para que comencemos con la captura de un documento. Dijimos que íbamos a ver dos ejemplos para la captura de un CFDI de ingreso y para la captura de un CFDI tipo traslado. Para el primer documento vamos a tomar este escenario donde estamos en la empresa del transporte y llega la empresa comercializadora SA y me dice, yo vendo manzanas y peras y necesito mandarle unas manzanas a mi cliente de Chihuahua, no sé, a San Luis Potosí. Entonces, como transportistas, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién va a generar en este caso el documento al cual se le va a incluir el complemento de carta aporte? Pues quien mueve las mercancías. Soy el transportista. ¿A qué se dedica esta empresa? Las preguntas que les hacía al inicio. Se dedica expresamente a mover mercancías, a dar servicios de fletes. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues llega la empresa comercializadora y me dice, pues te voy a solicitar un servicio de flete. Para eso, entonces, lo que vamos a hacer es un documento de factura tipo ingreso. Yo como transportista a la comercializadora SA, pues le voy a cobrar el flete, ¿no? El servicio de flete. Y ese servicio de flete, pues le voy a decir que es de 10,000 pesos. ¿Ok? Recordemos que para el caso de los transportistas requieren una retención o hacen una retención de impuestos. Es importante que el servicio del flete, pues lleve esa configuración de retención de impuestos, ¿va? Ok, entonces ahora, nos decía que el transportista va a mover esas manzanas o las va a enviar a su cliente, al cliente del cliente. Básicamente, comercializadora SA me dice, le voy a mandar esas manzanas a Oscar. ¿Qué es lo que pasa aquí?
Para que podamos tener la información de ese en el complemento, pues lo que tendríamos que hacer es agregar los productos o los bienes que estamos transportando. Entonces aquí voy a localizar manzanas. Ok, voy a mover estas manzanas. Como estos productos que tenemos aquí son los que se van a transportar, no tendrían por qué afectarme o tendría por qué llevar información en el apartado del CFDI de ingreso. Y para eso marcamos la casilla carta aporte. Quiere decir que este producto se va a ir al complemento de carta aporte en el apartado de mercancías. Ojo aquí, cuando marcamos un producto que se va a ir al apartado de carta aporte como mercancía que se está trasladando, debemos en el apartado de adenda especificar cuánto pesa esa mercancía. Le voy a poner que son 400 kilos, que esos 400 kilos de manzana mi cliente me dice que cuestan 5,000 pesos y le pongo aquí la moneda, ¿no? Si en el caso de que fuera un producto, voy a poner un paréntesis aquí, esas manzanas las vamos a mandar de Chihuahua a Mazatlán y ahí en Mazatlán se van a ir al puerto porque se van a exportar. En el caso de que esas mercancías vayan a salir, necesitan un UID de comercio exterior. Quiere decir que el cliente que me está solicitando ese transporte ya debió de haber emitido un CFDI de comercio exterior donde está haciendo la venta de esas manzanas y vamos a relacionar el UID de ese documento de comercio exterior. Listo. Tenemos entonces aquí esa información y le damos clic en aceptar. Los que no se van a exportar se dejará vacío. Exactamente, nos pregunta aquí Dorcas si esos se van a dejar vacíos. Si no salen, pues si solamente se mueven en territorio nacional, no van a llegar a un puerto o no van a salir, esos se quedan vacíos. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que vamos a validar aquí? Pues ya tenemos los productos que se van a agregar a el complemento en la sección de mercancías y tenemos el servicio que se va al CFDI de ingreso. En este caso, al ser nosotros el escenario de transportistas, pues aquí sí podemos hacer esa combinación. Recordemos que en la parte superior se habilitaba el botón de adenda y en el botón de adenda vamos a tener entonces que indicar información relacionada al encabezado de nuestro documento. ¿Es un transporte internacional? Básicamente no es un transporte internacional. Recordemos que al momento nuestro complemento es autotransporte nacional, básicamente. ¿Hay una entrada o salida de mercancías del país? No, no aplica. ¿Cuál es la distancia que va a recorrer? Entonces, aquí nos decía, pues comercializadora le va a enviar las mercancías a Oscar y Oscar vive en San Luis Potosí y de Chihuahua, que es donde voy a ir a recoger las mercancías de San Luis Potosí, aproximadamente son 600 kilómetros, ¿no? ¿Quién remite? Aquí en ese caso remite comercializadora SADCB. Este dato de fecha y hora de salida es un dato obligatorio. El SAT nos dice que en ese campo debe de ir una fecha y una hora estimada de salida. ¿Por qué? Básicamente, pues con esto se pretende de que tenga relación el hecho de que nosotros pongamos una fecha de salida y una fecha de llegada, porque en teoría esa sería como el tiempo de validez del traslado de esa mercancía. Si la autoridad lo valida, dice, pues salió el día 10 y va a llegar el día 15, yo te detuve el día 13, estás como dentro del rango de las fechas en las que se supone que vas a recorrer esos 600 kilómetros, ¿no? Y nos va a decir aquí en este caso quién es el destinatario. El destinatario va a ser Oscar. Si ustedes observan, Oscar no tiene ninguna relación con la
Con la transportista, solamente el remitente. Ojo aquí, aquí hay una serie de validaciones para estos casos. Por ejemplo, estoy generando un CFDI de ingreso y se lo estoy generando a comercializadora SA. Entonces, si nosotros tenemos un CFDI de ingreso, pudiésemos omitir el remitente porque en el CFDI de ingresos ya va el RFC de comercializadora SADCB. Entonces aquí nos dice, si nosotros generamos un CFDI de ingreso al cual le vamos a generar un documento de carta o le vamos a anexar el complemento de carta aporte y la persona remitente es la misma al que le estás emitiendo ese CFDI, entonces podemos omitir al remitente. ¿Ok? Ahí en ese caso, pues pudiésemos hacer esa omisión. En el caso del destinatario, pues nos dice que en el caso del destinatario, pues nosotros vamos a poner el RFC de la persona a quien va a recibir. En caso de que la persona a quien va a recibir no esté inscrito en el portal del SAT, pues el RFC de Oscar Wong pudiese ir como público en general. Esto también hay que tomarlo en consideración. Bien, después nos dice cuál es la fecha de llegada. Bueno, yo voy a poner aquí una fecha de llegada, ejemplo, y le voy a cambiar que no llega el día 10, va a llegar el día 13, ¿no? Por decirlo. Y el formato de la fecha que debemos de poner es este. Aquí se ve en pantalla es año a 4 dígitos, un guión, mes a 2 dígitos, un guión, día a 2 dígitos y una letra T para delimitar que a partir de ese momento va una hora. Y la hora que nos dice el formato según el estándar del SAT es que es hora, minutos y segundo. Así de específico lo tiene el estándar. Recordemos que esta hora de salida pues puede ser una hora estimada porque esa información se debe de capturar al momento de emitir. Entonces, no es como que estoy checando el cronómetro, ya sal, emítelo. Pues podemos poner la hora estimada. Bien, después de esto le vamos a indicar cuál es el autotransporte. De los camiones que tenemos dados de alta, cuál es el que se va a utilizar. Y ese camión y ese autotransporte, cuál es el remolque que trae. Básicamente tendríamos que seleccionar el mismo camión, que es el mismo remolque que se le asignó en la campo de adenda. Y tenemos aquí lo que es el operador. ¿Cuál es el chofer que va a llevar ese camión? Recordemos, este dato lo va a traer de lo que son nuestros contactos. Aparecen otros dos campos para lo que es propietario y para lo que es el, el arrendatario. ¿Cuándo vamos a utilizar estos dos campos? En el campo de propietario, básicamente lo vamos a utilizar cuando el dueño del transporte de quien traslada esa mercancía sea distinto al emisor del CFDI. En este caso, ¿quién está emitiendo el CFDI? El CFDI lo está emitiendo la empresa transportista. ¿Los camiones son míos? Sí son míos. No necesito registrar un propietario. En el caso de arrendatario, vamos a registrarlo cuando el traslado de la mercancía se realiza por un medio de transporte rentado y el emisor no es dueño del transporte. Quiere decir, ok, ¿qué camión se va? ¿Camión 1 es rentado? No, no es rentado, entonces no necesito llevar esa información de arrendatario. Van a ir propietario y arrendatario básicamente relacionados de la mano. En el caso de que fuese arrendado y quien lo arrendó fue la misma empresa, pues aquí no necesitamos especificarlo.
Si yo transportista renté un camión para llevarlo, pues no necesito ponerlo como arrendatario. ¿Por qué? Porque el que está emitiendo es el arrendatario básicamente. ¿Ok? Bien, al tener esa información, pues simplemente le damos clic en aceptar. ¿Y qué es lo que pasaría? Ya tenemos en teoría toda la información. Tenemos un CFDI de ingreso porque somos la empresa transportista. Anexamos la información del producto, del servicio que le vamos a cobrar a nuestro cliente, en ese caso el servicio del flete. Y de igual forma, anexamos los productos que se van a mover. Recordar que estos productos que se van a transportar deben de marcarse con carta aporte para indicarle la información del producto. Y posterior a esto, hay que validar esta información de adenda para poner las generalidades del remitente, del destinatario y demás. Bien, dato importante, esta era una información que nos compartían en esa sesión que les platico que se tuvo con el contador Benito. En el caso de que seamos una, déjenme regreso la diapositiva a, aquí, a la del escenario, ¿va? Permítanme 2 segunditos. Sí, quiero hacer recalcar esa información que nos habían mencionado. Y voy a ir a este escenario. Aquí. Estamos ahorita en el ejemplo donde estamos transportando las manzanas de comercializadora SA. Contratamos a la empresa transportista y la empresa transportista nos está haciendo un CFDI de ingreso donde vamos a agregarle el complemento, ¿va? ¿Qué es lo que pasa aquí? Es muy importante que cuando se esté generando el CFDI de ingreso, nosotros como clientes, en este caso comercializadora como clientes, valide cuál es la clave de producto que se utiliza en el servicio del flete. ¿Por qué? Porque para que este CFDI sea deducible para comercializadora, debe de llevar una clave de servicio relacionada con el medio de transporte. En este caso, aquí como ejemplo, se toma esta clave que es la de transporte de carga por carretera. Por ahí en esa sesión que se hablaba con el contador Benito, se daba una serie de recomendaciones de claves que se pudiesen utilizar en el caso de transportes, en el caso del servicio del transporte específicamente, para que con esto ese documento sí sea deducible para el cliente, en este caso, comercializadora. ¿Va? Eso lo tomo como cotación porque eso lo mencionaron y creo que es importante que lo tengan presente. De igual forma, los invito nuevamente a que consulten esa sesión para que vean ahí ya con el experto que es el contador toda la información que nos proporciona en ese sentido. Ahorita pues nada más lo recalcaba porque estamos aquí aplicándolo al sistema de comercial Star Pro. Bien. ¿Qué otro dato podemos nosotros considerar en este apartado? Pues básicamente es eso, tener el servicio, tener los productos con su información de la adenda y la adenda del encabezado. Existe este botón que se llama previsualizar adenda y complemento y este nos va a dar la pauta de que nosotros veamos si existe algún dato faltante o no. En caso de que existiese algún dato faltante para generar esta información en el complemento, nos va a mostrar aquí una ventana y nos dice, te falta capturar, no sé, el receptor, te falta capturar destinatario si es el caso, te falta capturar eh, alguna clave de alguno de los productos, no lo sé. Ahorita se genera el complemento y así es como estaríamos viendo de manera preliminar ese complemento. Lo voy a cerrar y voy a emitirlo para que veamos ese documento, ¿ok? Lo timbro y se hace una validación de que todos los campos cumplan con las validaciones requeridas para que entonces se genere el documento. Ya lo tengo aquí. Lo que voy a hacer ahorita lo voy a consultar para que podamos ver
esa información. Denme un segundito para abrirlo. Por aquí están y lo acabamos de emitir a las 11 de la mañana. Aquí está. Es esta factura que está aquí. Voy a abrir este XML para que entonces nosotros vayamos delimitando esa información. Si ustedes observan, vamos a ver entonces de manera tradicional cómo tenemos un XML, donde tenemos el comprobante, tenemos el encabezado del comprobante y estamos validando que es un comprobante tipo ingreso, ¿ok? Tiene la opción de emisor, receptor, conceptos. Voy a enfocarme aquí en conceptos. ¿Qué fue lo que hizo en conceptos? En conceptos se generó el servicio que está asignando, en este caso, el transportista. Y aquí viene la clave del servicio. En este caso es un servicio de flete. Y aquí es esta clave importante que lo corroboremos. Es un CFDI de ingreso, entonces sí va a poder ser deducible para la comercializadora SA porque el transportista le puso una clave relacionada a el transporte vía terrestre, que era de las claves que les mencionaba ahí, que las validen para que estemos en el mismo canal. ¿Qué pasó con con la otra partida que se marcó como carta aporte y que trae la información de la mercancía que estamos transportando? Esa mercancía se va a ir al complemento que vemos acá. Si empezamos a expandir el complemento, pues ya vemos que trae el complemento carta aporte. Nos dice la información del carta aporte, nos da la sección de ubicaciones. ¿Qué vemos en ubicaciones? Pues vemos el origen y el destino. ¿De dónde salió? Salió básicamente del domicilio de comercializadora. ¿Por qué? Porque seleccionamos como remitente comercializadora. ¿A dónde se supone que va? Va a ir a Oscar. ¿Quién es Oscar? Oscar es el cliente de mi cliente. ¿Cuál es el domicilio? Pues este que tenemos aquí. ¿Cuál es el domicilio? Pues es la calle Obregón en San Luis Potosí. Ese domicilio lo tomó del destinatario. ¿Qué vemos además en este complemento? Las mercancías. ¿Cuáles son las mercancías que tenemos aquí? Pues nos dice que hay un producto con clave tal, que me dijeron que son manzanas, que se transporta en kilos. Y si ustedes observan aquí me dice cantidad, esa cantidad la toma de la partida, no necesariamente tenemos que capturarla. ¿Por qué? Porque ya hay un complemento anexo que me dice que son 400 kilos de mercancía de manzanas y que esos son 5,000 pesos, ¿va? ¿En qué se está transportando? Pues se está transportando en un vehículo que tiene este permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que debe de llevar esta póliza y que tiene unas placas tal que tiene además un remolque delimitado y aquí está el remolque y que es del año 2020. Ok. ¿Quién lleva esa mercancía? Esa mercancía la lleva Juan Pérez y Juan Pérez se identifica con una licencia de manejo con este número. Inclusive tenemos el RFC de Juan Sánchez. ¿Dónde vive Juan Sánchez? Pues Juan Sánchez vive aquí. ¿Concuerda la información de su licencia con el domicilio de Juan Sánchez? Pues eso es lo que pudiese inclusive validarle la autoridad por medio de ese transporte. Cuando hacemos el traslado de las mercancías, el transportista, en este caso el chofer, es quien debe de llevar, ya sea en medios electrónicos, este documento
o de forma impresa. La autoridad dice que se puede presentar o que pueden requerir de forma impresa o de forma digital. Aquí vamos a ver si hay alguna pregunta relacionada con estos apartados. Vamos a ver. Nos pregunta Jorge Zúñiga, cuando traslado mercancías de mi propiedad, ¿dónde genero el complemento de carta aporte? Ahorita lo vamos a ver en un segundo ejemplo, Jorge. Danos unos minutitos, pero para allá vamos. Nos preguntan que esa aplicación que utilizo es especializada para ver XML. Se llama XML Notepad y la pueden descargar de internet. Según tengo entendido, es gratuita y nos sirve para editar XML. Aquí nos pregunta Yadira, al generar varios CFDI por cada destino, ¿el servicio de flete debe ser mayor a cero o se debe de especificar en cada CFDI el costo solo de ese tramo? Recordemos, Yadira, que en este caso tendríamos, por la implementación que tenemos, tendríamos que generar un CFDI de punto a punto. No hay tramos, no hay intermedios. Entonces, si yo soy transportista y en el mismo camión voy a llevar em, a una carga a San Luis Potosí, una carga a Guanajuato, otra carga a Jalisco. Cada una de esas cargas deberá de llevar su CFDI con el destino origen y el destino de cada una de ellas. Recordemos que no hay puntos intermedios. Y al ser un CFDI de ingresos, pues va emitido a diferentes personas, o si fuese el mismo cliente, deberían de ser los tres CFDI. Nos pregunta Juan Gabriel, en el caso del valor de la mercancía, ¿el valor incluye el impuesto, el valor antes de impuesto? Es el valor que nos da el cliente de total de la mercancía que se está trasladando. Ese dato, si va antes de impuesto o no, no lo tengo a la mano, pero me lo llevo para consultarlo. Y en la misma pregunta que nos hacía Yadira, el CFDI debe ser mayor. Al ser un CFDI de ingreso, debe ser mayor a cero. Específicamente, ser un CFDI de ingreso no puede ir en cero. Aquí nos pregunta Anayasi, ¿el complemento solo lo genera la empresa transportista o quien transporta las mercancías? Es quién transporta las mercancías, Anayasi. Ahorita estamos viendo el ejemplo de que la empresa que genera el documento es transportista, pero ahorita vamos a ver uno diferente. Nos pregunta Alejandro, si se tienen horas estimadas, pero hay un detalle en carretera que hace que salga del tiempo estimado que procede. En este caso, no pudiésemos hacer nada en el documento, Alejandro, porque esos datos se ponen al momento de emitirse. Si hay un imprevisto, pues, y la autoridad lo valida, pues entonces creo ahí es entonces donde hubiese algún inconveniente, pero ya lo tendría que justificar entonces el transportista con la autoridad al momento de que haya una inspección, ¿no? Eh, no tengo identificado si el SAT especifica qué se debe de hacer. Ok, me salí 3 días, debo de emitir otro CFDI para que me abarque más horas. Eso sí lo desconozco, Alejandro, pero esa pregunta me la llevo para consulta con la misma de si el valor de la mercancía que se agrega en el apartado de adenda de la partida se incluye impuestos o no se incluye impuestos. A ver, aquí nos pregunta Yadira, pero con una sola carga de San Luis a Culiacán y luego a Sonora, entendí que debe emitir CFDI de traslado. La pregunta es cómo CFDI de ingreso no puede ir en cero. ¿Se podrá ir el costo solo del tramo? Sobre ese escenario, Yadira, lo tendríamos que consultar para ver ahí cuál es el mejor manejo que se le pueda hacer. Hasta el momento, eh, lo desconozco porque sí se está enfocando a que sea de un punto A a un punto B.
Recordemos que no tenemos previsto los puntos intermedios. Bien, vamos a pasar entonces al segundo ejemplo. Y en este caso, esa misma forma de generar el CFDI va a aplicar para los dos escenarios. El escenario donde yo como empresa muevo mis propias mercancías o el escenario donde yo como intermediario muevo las mercancías de alguien más. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? En este caso, lo que tendríamos que realizar pues es un documento CFDI tipo traslado con esa información. Suponiendo que soy la empresa del transporte y me dedico a generar partes de autotransporte, no lo sé. O que soy la empresa comercializadora y me dedico eh, me dedico a mover mis manzanas. Pero me dedico a vender manzanas, pero en este caso las voy a transportar. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Existe en el sistema un documento que es un tipo de documento en la sección de ventas que es carta aporte. Este tipo de documento carta aporte nos va a generar un CFDI tipo traslado y es el que vamos a utilizar para el caso donde estamos moviendo mercancías y nuestra actividad primordial no es la de transporte de mercancías, ya sea porque somos una empresa que está moviendo sus propias mercancías, ya sea porque somos un intermediario y vamos a mover las mercancías de un lugar a otro de nuestro cliente. Bien, aquí lo que vamos a hacer es generar un documento nuevo. Vamos a indicar cuál es el cliente en este caso. Vamos a suponer que soy empresa del transporte, pero no soy transportista, soy un intermediario. Le di el servicio a comercializadora de transporte, le empaqueté sus manzanas, se las empaqueté en bolsita individual y esas manzanas las puse en cajas de 10 piezas y cada una de esas 10 cajas las metí en cajas máster de 20 cajas cada una. Después de que las empaquete, pues ya las voy a llevar al cliente de mi cliente. Entonces, ¿cuál es mi actividad? Mi actividad es empacar y dar y generar las presentaciones, pero la voy a mover de igual forma. Entonces, esta empresa lo que tendría que hacer es generar un CFDI de ingresos con los servicios del empaque y generar las presentaciones, pero como voy a mover las manzanas también, necesito un documento que avale esas manzanas que estoy moviendo, ¿no? Entonces, yo como empresa le voy a generar un CFDI tipo traslado. ¿A quién lo voy a generar? Pues a comercializadora, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a mover? Ya tengo el CFDI de ingreso por separado, donde le cobro los servicios, pero necesito un CFDI de traslado para mover esas mercancías. ¿Qué es lo que vamos a mover? Vamos a mover las manzanas que empaqueté de mi cliente. Esas manzanas se van a mover, deben de marcarse como carta aporte. Tengo que identificar cuántos kilos de manzanas son. Son 4,000 kilos. El valor de esa mercancía, vamos a poner que son 8,000 pesos. Ahí está. Ok, ¿qué más vamos a capturar? En el apartado de adenda, les voy a mostrar el botón de previsualizar complemento para que veamos qué pasa ahorita, ¿no? Nos manda la previsualización, pero si vemos, todavía puede haber campos que están vacíos. Me voy a ir al botón de adenda.
¿Es un transporte internacional? No es un transporte internacional. ¿Cuánto va a recorrer? La misma información que teníamos. Ah, pues de Chihuahua a San Luis Potosí van a ser 600 kilómetros. ¿Quién remite? Remite comercializadora. ¿A quién se va? Se va a ir al domicilio de Oscar Wong. Nos pide por aquí la hora, la fecha y la hora. ¿En qué transporte se va? La empresa, en este caso, que es el intermediario, pues va a delimitar. Tengo aquí los vehículos que voy a utilizar con su remolque, el remolque que está asignado al vehículo, quién va a conducirlo y en este caso, pues, quién es el propietario. El intermediario tiene su propio vehículo. Si lo tiene, no necesito capturar propietario. El intermediario tiene su propio vehículo, no, lo rentó. ¿A quién lo rentó? ¿Quién es el arrendatario? ¿La misma persona que está emitiendo el documento? Ah, sí, no lo pones. ¿Alguien más lo está arrendando? Lo ponemos. Eso es lo que hay que considerar, ¿va? En este caso, a diferencia de lo que veíamos en el caso anterior, donde generábamos el CFDI de ingreso, no necesitamos poner nada más. Con que tenga la mercancía que tengamos aquí, que vamos a transportar, sin necesidad de capturar precio en la partida, impuesto en la partida, no es necesario capturarlo. Lo que se considera es la información que tenemos en la adenda. Después de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a timbrar el documento y al timbrarlo lo vamos ya a visualizar. Déjenme actualizo acá, debe de estar a las 11:38, ese otro documento. Bien, por aquí vamos a ver ya diferencias al XML anterior que teníamos. En el encabezado del comprobante nos va a decir es de tipo traslado. ¿Ok? En la sección de conceptos, ¿qué es lo que tenemos en concepto? En concepto para traslados, si pueden ir los valores en cero. Y nos dice, ok, se está trasladando, más bien en el documento de traslado, en los conceptos, pues nos dice que trae un producto con manzanas que se mide en kilos, no trae la información del valor unitario, nos dice que solamente es una cantidad, pero esa información se complementa con lo que tenemos en el apartado de carta aporte. ¿Va a variar algo el complemento de carta aporte en este sentido? No, no cambia, porque la información que nos pide es básicamente la misma. ¿De dónde sale? ¿A dónde llega? ¿Cuál es la mercancía que se transporta? Y aquí ya va más específico. Se transportan manzanas, se transportan 4,000 kilos que cuestan 8,000 pesos. ¿En qué se está transportando? Pues se está transportando en un vehículo modelo 2020 que tiene un remolque con esta clave, que tiene un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Quién lo está transportando? El operador Juan Sánchez, que se identifica con una licencia tal número y que tiene este domicilio. A nivel de complemento no vemos la diferencia. No hay diferencia. Lo que importa es que nosotros identifiquemos quién lo va a emitir. Y a mí me ha servido esas dos preguntas. ¿Quién lo emite? Perdón, esas dos preguntas que eh, les hacía. ¿Quién lo transporta? Yo lo transporta un intermediario que hace otros servicios, lo transporta específicamente un transportista, porque eso me va a delimitar quién lo va a hacer. El que mueve las mercancías es quien emite ese documento. ¿Sobre qué documento lo va a anexar? Hay que analizarlo. Me dedico expresamente a transportar a los transportes. Entonces lo genero sobre un CFDI de ingreso. No me dedico a los transportes.
tengo un vehículo con el que puedo transportar o rento un vehículo con el que puedo transportar, entonces lo anexo a un documento de traslado. Nos preguntan si se tiene programado en algún momento anexar multipuntos. Ahorita no lo tengo definido, Jorge, pero si hay información al respecto, me imagino que les vamos a estar notificando. Bien, a ver, déjenme ver algunas de las preguntas que están aquí. Nos pregunta Gerardo Hernández, al momento de realizar una devolución de mercancía por cualquier motivo de parte de nuestro cliente, ¿cómo afecta el complemento? Esa pregunta ya la estamos validando, Gerardo. Si no lo tengo ahorita la respuesta, pero nos lo vamos a llevar como pendiente. De igual forma, hay que tomar en cuenta que en el próximo mes se van a estar agendando diferentes sesiones para la implementación de Cartaporte. Entonces, vamos a estar tratando de, en esas mismas sesiones, ir complementando aquellas dudas que nos vayan saliendo. Recordemos que es un tema totalmente nuevo para nosotros, digo, para todos. Entonces, hay una serie de preguntas todavía que están pendientes de contestar, que vamos a ir, pues, obviamente, contestando conforme las tengamos disponibles. Lo que sí yo les recomiendo hasta este punto es importante que vean esa presentación que dio el contador Benito Barragán. Esa nos va a ayudar mucho para ir resolviendo todas nuestras dudas en cuanto a lo que es la teoría, ¿no? En cuanto a lo que vimos el día de hoy de implementación en el sistema, pues creo que está bien definido cuáles son los catálogos que necesitamos configurar y cómo hacer uso de ese complemento, ¿va? Nos preguntan allá si la empresa es la que vende, serían ellos, y si contratan a una empresa transportista, sería la transportista. Es correcto. Quien mueve la mercancía, Anayasi, es quien genera el documento. Va a depender entonces a qué se dedica esa persona que mueve la mercancía, como lo mencionábamos. Si no nos dedicamos al transporte expresamente, generamos un CFDI de traslado. Si nos dedicamos al transporte expresamente, generamos un ingreso. Por aquí nos piden nos pregunta Jorge, en el escenario de que yo transporto mi mercancía, ¿el cliente será la misma empresa emisora? Si yo soy el que vende y el que transporta, el que emite soy yo. Mi cliente va a seguir siendo el cliente, ¿no? Por aquí nos piden que si puedo poner la información de la diapositiva donde tenemos el escenario. Ejemplo 2, facturas, transportista intermediario. Ok. Vamos a pasar a esta parte. Estos son los tres ejemplos que teníamos. El primero es donde yo me dedico a comercializar los productos o a venderlos y yo los voy a mover. Entonces, aquí generamos un traslado y al traslado le agrego el complemento. ¿Quién lo está generando? Ese CFDI de traslado, la misma persona que vende. ¿Ok? El siguiente escenario que tenemos aquí es el intermediario. El intermediario, el ejemplo que veíamos ahorita es, me dedico a generar las cajas y a empaquetar, pero después de que las empaquete se las voy a llevar al cliente, o se las regreso al cliente o se las llevo al cliente de mi cliente. Entonces, aquí es el escenario 2. Este intermediario le hace un CFDI de ingresos por los servicios de generarle los empaques y empaquetársela, pero como la va a mover,
En este ejemplo que teníamos, la va a mover, necesita de forma separada generar un CFDI de traslado que ampare el movimiento de esas mercancías. Y el otro escenario es donde expresamente esta empresa se dedica al transporte de mercancías o al transporte y en el mismo CFDI de ingreso anexa el complemento.